Bueno, en la clase de hoy, viernes 4 de junio, vamos a hacer un pequeño proyectito para reforzar los conceptos básicos de JavaScript. ¿Mm? Entonces vamos a crear un documento HTML de versión 5. ¿Mm? Hacemos un HTML, lenguaje sea español. Siempre tenemos nuestro tag de fin HTML. Dentro del head tenemos, le agregamos un título, conceptos iniciales, JavaScript, title, y para que coloque todos los caracteres especiales, le agregamos siempre el tag mita, charset, utf, no le hace falta el tag de fin, cualquier cosita le agregamos otras cosas. El body y el body. Esto me imagino que no hay que hacer ningún comentario, ¿no? De todo esto que escribí. No, profe. No, profe. ¿No? Todos comprenden esto. Ya ¿Alza la tierra? ya trabajaron todos con esto. Esto significa que el documento es de HTML versión 5, ¿sí? Que tiene 5. una serie de elementos web o tags que nos permiten trabajar con multimedia, ¿sí? Agregar algunos aspectos más estéticos a la página, ¿sí? Y no tener que colocar ningún tipo de componente, ni de extensión, ni de nada para que funcionen la página con otro tipo de elementos. Entonces, en JavaScript, como todo lenguaje, digamos, de programación web, uno puede colocar, por ejemplo, texto. Yo puedo colocar acá un texto, 1, 2, 3. ¿Y qué ocurre cuando abro este documento con el navegador? Aparece el 1, 2, 3. ¿Sí? Por más de que yo lo coloque acá, o lo coloque acá, o lo coloque en cualquier lugar, ahí, siempre aparece el 1, 2, 3. ¿Por qué? Este código es interpretado por el navegador, y el navegador presenta la información tal cual está estructurada en el documento. Por eso hay un estándar, que es el W3C, que regula la escritura del código para el desarrollo web. Entonces, ¿qué nos dice este estándar? Bueno, que cada tag de inicio tiene que tener su tag de fin, que en la medida de lo posible estén alineados, no en la misma columna. Fíjense que el propio procesador de texto ya me coloca una línea de puntos para indicarme dónde empieza, dónde termina. Si este elemento está anidado con este, bueno, colócalo con una tabulación, no me lo dejes a la misma altura, no me lo dejes acá, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones que tienen que ver con la escritura, con la legibilidad, es parte de generar código de calidad, ¿sí? Profe, yo tuve con el tema de la página un montón de tiempo corrigiendo el código porque la verdad me parecía ilegible. Pero, Exactamente, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esto? La ventaja es que si uno lo escribe bien o prolijo el código, va a ser mantenible en el tiempo. Si dentro de 2 años tengo que modificar algo, rápidamente encuentro cada uno de los elementos, las secciones, etcétera. Entonces, como nosotros estamos trabajando con JavaScript, con el script ocurre lo mismo. El script, tengo que abrir una etiqueta script o un tag script, ¿no? Entonces,
que puedo colocar en cualquier parte de la página, ¿sí? Y esto va a seguir funcionando. Yo acá escribo, no sé, una sentencia en JavaScript, por ejemplo, var variable, a la variable le asigno un 4, y esto me va a funcionar igual, es decir, el navegador no me informa ningún error. Y yo el script lo puedo colocar en este lugar, lo puedo colocar en este lugar, y el código sigue funcionando a la perfección, que es una de las ventajas, a veces desventajas que tienen estos tipos de lenguajes. Entonces uno dice, bueno, yo voy a colocar el script, por ejemplo, en el body, y vamos a empezar a repasar un poquito los conceptos básicos de JavaScript. Entonces nosotros podemos declarar una variable de esta forma, pero el documento dice que no es obligatorio declarar una variable, sino que uno la puede utilizar sin ni siquiera declararla. Es decir, yo puedo directamente colocar variable igual a 4 y eso tampoco nos está generando ningún tipo de error. O ni siquiera le coloco el punto y coma y tampoco me genera ningún error porque JavaScript automáticamente le coloca el punto y coma, como explicaba el documento. ¿Está bien? Pero uno, como está acostumbrado a la programación estructurada o a trabajar con lenguajes como el C, ¿sí? Siempre está acostumbrado a declarar la variable. Entonces, las variables en JavaScript son dinámicas. ¿Qué quiere decir esto? Que cambian de tipo de dato permanentemente. Esta variable no tiene asociado un tipo de dato, sino que puede tener cualquier tipo de dato. Yo a variable le asigno 4, a variable le asigno la letra C, después a variable le asigno 10,5, 10.5, después a variable le asigno un valor booleano, ¿sí? A variable le asigno null. Y esto tampoco me genera ningún tipo de error, porque esta variable es dinámica. ¿Se entiende esto que estoy haciendo? Claro, profe, se entiende, se entiende. Bien. Entonces, yo voy a querer colocar el valor de esta variable para que se visualice en el documento o en un mensaje o en la consola. Entonces, por lo general, la estrategia más rápida y más práctica es mostrar un mensaje. Sí, bueno, quiero que me aparezca un cartelito en pantalla con lo que vale la variable. Bueno, utilizo una función propia de JavaScript que es alert, ustedes ya la deberán conocer, y dentro del alert uno puede colocar una leyenda o directamente el valor de la variable, ¿no? Entonces coloco variable, punto y coma. Y lógicamente me tiene que mostrar el 4. Entonces fíjense que me muestra el 4. La otra alternativa es usar la consola y llamar al método log, ¿sí? Que escribe en el archivo de log del navegador lo que vale variable. Entonces observemos que nos colocó el 4 en la consola del navegador. ¿Se ve? Eso es lo que hace el console.log. Fíjense que acá está la ventana de la consola. Entonces tienen esas dos formas de informar lo que vale la variable. Y después vamos a hacer un console.log por cada valor. Entonces al ejecutar, fíjense que nos muestra cuando
tuvo el valor 4, cuando tuvo el valor... Cuando le colocamos la letra C, 10,5 false, y después nos mostró el mismo valor. ¿Sí? El mismo valor false, no surgió efecto el null. ¿Está bien? Son las diferentes formas de obtener el valor de una variable. Entonces, alert lo que hace es mostrar un mensaje en la página. Y lo que hace el console es escribir en la consola del navegador doble comentario multilínea el contenido de la variable. ¿Se entiende todo lo que estamos haciendo? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Bien. Entonces seguimos haciendo lectura del documento. Nos dice, bueno, cómo declarar una variable, cómo declarar e inicializar, que fue lo mismo que estuvimos haciendo acá. Acá puedo colocar var variable igual que yo, hola, ¿sí? Y asignarle diversos tipos de valores, etc. Las variables son dinámicas, cambian de tipo de dato. Y después el lenguaje también incorpora estructuras en la parte de programación estructurada, al igual que el lenguaje C. Tenemos estructuras de selección simple, estructuras de selección múltiple. Entonces, por ejemplo, yo puedo preguntar si lo que vale variable es igual a null, ¿sí? Quiero que vamos a quitar todos los consoles, así no se llena de mensajes. Console.log variable tiene como valor null. Escribo la leyenda entre comillas dobles. Y si no, escribir el contenido de variable. Console.log variable igual. Y para poder concatenar un string con otro string en JavaScript se utiliza el operador más. ¿Sí? Y coloco el nombre de la variable, que se llama variable. Entonces vamos a ver qué me escribe en el navegador, en la consola. Fíjense que variable es igual a false, porque no tomó esta sentencia. ¿Sí? Pasó por este lugar. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, esta sería la estructura de selección o el if, ¿no? Después, por otro lado, tenemos el otro que es el else if. La podemos escribir, por ejemplo, si acá quisiéramos hacer otra pregunta, tendríamos que escribir otro if, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, el JavaScript también nos provee de las mismas sentencias que el lenguaje C o el Java. Recuerden que si hay una sola sentencia, no hace falta colocar llaves. Si tiene más de una sentencia, sí tenemos que colocar llaves. En este caso, como hay una sola sentencia, no hace falta colocar llaves. Pero las llaves, lo que sí hay que tener en cuenta es que se colocan
como en Java, ¿sí? Se colocan al principio del bloque. Por ejemplo, si quisiera colocar más de una sentencia en el bloque verdadero, podría, por ejemplo, colocar, no sé, variable igual a 0. Entonces, la llave, no, por norma del lenguaje, no se coloca como en el C, que uno la colocaba debajo de la comparación, sino que se coloca inmediatamente cuando la condición termina. ¿Sí? Este es lógicamente es el bloque verdadero. Este es el bloque falso. El bloque, recuerden que siempre es opcional, y si utilizo el if, el bloque verdadero es obligatorio. Me imagino que esto también lo deberían saber. Claro, profe. ¿Sí? Esto no es obligatorio que lo utilicen. Si no hay else, no se coloca nada. No se coloca el else. Solamente el if y listo. Y por el otro lado también lo pueden utilizar como una estructura de selección múltiple, ¿sí? Con el bloque switch case. Entonces, por ejemplo, a variable asignamos el valor 1. Supongamos que tenemos tres posibilidades, por 0, por 1, por 2, ¿no? Que la variable tiene esos valores, entonces podemos utilizar estructura de selección múltiple, que bueno, switch, lo que vale variable, que es la variable selectora, y bueno, como todo bloque tiene su llave de apertura y su llave de clausura. El case también hay que tratar de colocarlo con intentación. No sé si es 0, por ejemplo, no sé, console.log, escribimos 0. Será algo sencillito. Y lógicamente, para que no siga ejecutando hacia abajo, utilizamos la sentencia que sale de la estructura. El break. Si es 1, informamos, por ejemplo, 1, el break. Y si es 2, informamos 2. Recuerden que el break tiene un rótulo que se puede colocar o no, que es el default. No es obligatorio colocarlo, ¿no? Por default podemos colocar console.log otro valor. Y el break no hace falta porque la sentencia que sigue es la salida de la estructura. Esto es opcional. No hace falta, no es obligatorio. Opcional. Entonces, esto lo comento. Y fíjense que me mostró el 1 porque acá le asigné este valor. ¿Sí? Si le hubiese asignado un 0, me va a escribir 0. Si le coloco el 2, me va a escribir el 2, porque recuerden cómo trabaja esta estructura. Pregunta por cada caso. ¿Es este? No, viene a este. ¿Es este? Sí. Entra, ejecuta y cuando encuentra el break sale. El break es el que provoca la salida de la estructura. ¿No? Esto hace que bifurque al final. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí?
Buenísimo. Y si no, lógicamente, si coloco otro valor 20, me va a decir en la consola del navegador otro valor. ¿Está bien? Esto ya, bueno, son sentencias que habrán visto con el C++ o con el C. Por Sí, otro profe. lado, también tienen estructuras de repetición. ¿Mm? Está el for tradicional, que lo que me permite este lenguaje es declarar una variable dentro del bloque como C++, digo, bueno, int i igual a 1 hasta i menor a 5 con incrementos de a1, y supongamos que a variable la quiero multiplicar por el valor de i, variable por igual i, y después quiero escribir lo que vale variable. Variable. Entonces, ¿qué va a hacer este ciclo? Se va a ejecutar 5 veces y en cada iteración multiplica lo que tiene variable, que es 20, 20 por 1, 20, muestra el 20, 20 por 2, 40, 20 por 3, ¿sí? Y así en cada iteración. Entonces, cuando lo ejecutamos, algo nos copié mal. Variable for int i menor a 5, hay más. ¿Qué hice mal? La línea 45. For int i igual a 1. Y más. Por igual. Ah, no, me equivoqué de lenguaje, es vari. Fíjense que en la primera iteración mostró el 4. Porque 20 por 1, 20 debería mostrar. Ah, porque estaba, mostré ahí algún console anterior, ¿no? Acá, esto. Sí, acá está. Voy, hay que limpiar un poquito el código. Ahí están, ¿ven? 20, 40, 120, etcétera. ¿Mm? ¿Se entendió esto que hice? Me imagino que les habrán enseñado cómo funciona este ciclo, ¿no? Claro, profe, sí, 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 sí. eso ¿Sí? sí. Lo que trae como novedoso este lenguaje es el otro ciclo que se utiliza para recorrer controles o para recorrer objetos, ¿sí? Que es más como eficiente que ese ciclo for, en la cual, digamos, no se coloca una variable específica, perdón, un inicio y un fin específico, sino que directamente se coloca, ¿ven? For each declara una variable y es la que recorre cada una de las propiedades que tiene este objeto. Entonces vamos a copiar este fragmentito de código. Le voy a seguir extendiendo el comentario.
Y como sentencia a repetir, vamos a declarar una variable z. Vamos a ver si podemos recorrer, a ver, el objeto document. Es un objeto de JavaScript. Ahora un console, a ver si nos da bola, console.log z. Certifica. No, no lo toma. Toma bien. ¿Qué es eso que puso new, profe? Es una instancia. Quería ver si declaraba un vector. Eso está bien declarado. Esperen que. Array. Vamos a declarar, a ver, 1, 10, 20, 30. Yo quiero recorrer el vector, lo que les quería mostrar, in A. Console log Z. No entiendo por qué no hay identificador. ¿Lo escribí bien? Ahí está. Entonces lo que está recorriendo Z, el each no se coloca. Ya. Tengo que corregirlo en el documento. Fíjense que nos mostró todos los subíndices que tiene A. Porque esto está, el 1 está en el subíndice 0. El 10 está en el 1, el 20 en el 2 y el 30 en el 3. Es decir que nos está mostrando cada uno de los índices. ¿Sí? Si coloco acá de a punto value, creo que era. No. Profe, ¿y si pone, cómo es? A.Z. ¿Cómo? O sea, si pone la A, y ahí punto Z, que es la que sería los numeritos. No, porque justamente la variable que está recorriendo es Z. Entonces nosotros tenemos que mostrar Z, pero entiendo por qué. A es un vector. Colocarlo acá como vector.
Y si pone vector y ahí entre corchete, creo que sí, si no me acuerdo cómo se pone la A. O sea, la Z, digo. Sí, pero la idea, está bien, lo va a mostrar bien, pero yo lo quería hacer no con el manejo de índices, sino directamente con Z, porque para eso declaramos el- esa variable para que recorra en el vector. Los vectores también en Java son dinámicos. Yo puedo colocar 10,5, null, false y hay Profe, pero algo. entonces no habría diferencia entre for y for each, sino, o sea, ponerle el each es como, no funciona. Claro, sí, eso es lo que estaba mirando, porque no, ahora no, así no hay que colocarlo, lógicamente, ¿no? Pues va a marcar un error. Acá también marca lo mismo. Bueno, ahí estoy recorriendo el objeto ven documento que es propio de JavaScript. Lógicamente, este objeto tiene, no sé, un montón de atributos y un montón de métodos. ¿Sí? Fíjense que me está mostrando cada uno de los atributos que tiene. ¿Se ve acá abajo? Sí. ¿Mm? Bueno, para eso sirve muchas veces el for each o el de Java. Entonces, como no sabemos la dimensión que tiene este elemento, directamente con este ciclo, ¿m? Uno puede recorrer, hasta más, el vector también, tengo que buscar después por qué no estoy recorriendo los valores, sino los índices. Sí, lo mismo que si coloco, no sé, el objeto window de JavaScript, también va a tener un montonazo de propiedades, ¿no? Y bueno, me sirve justamente para recorrer controles u objetos. ¿M? De hecho, es más eficiente usar esto que usar este for. Es como un for más dinámico. Cuando no conozco el tamaño, puedo recorrerlo, ¿sí? Y decir, bueno, tiene esta propiedad, este valor, etcétera, etcétera. Para eso se utiliza. Hay que declarar una variable y esta palabrita reservada in y el objeto que uno quiere o la colección que uno quiere resolver. ¿Está bien? Profe, fíjese Sí, ahí en el mensaje que mandé, ahí pruébelo así, a ver, porque encontré eso que, onda, podés poner el vector y después punto for each, que es como un, no me acuerdo cómo se llama esto cuando pones un punto, pero vi que así se suele poner el for each. sí, lo que pasa que esto es utilizando este operador de JavaScript, estás utilizando como un método. ¿M? Esto es de jQuery. A Ah, ver, igual lo testeamos. Pero, a ver, vector for each console log z. Esto es jQuery.
Ah, claro, pero ahí nunca declaramos la variable z y además la variable No, vector ahí no, se está puede comentada. declarar, no hace falta en Java declararlas. A ver. ¿Qué nos está? Porque quizás acá está faltando al punto y coma. La variable vector está comentada, profe. El vector ahí arriba está comentado, en la línea 50. Ahí está. Eso, claro, utilizando jQuery, esto se puede hacer con este operador, que es el operador flecha. Entonces lo que hace es recorrer justamente todo el vector. ¿Mm? Está bien, es otra forma. ¿Mm? De recorrer. Pero, ¿y cuál es la diferencia? O sea, ¿qué sería jQuery? jQuery es como un JavaScript avanzado. Por ejemplo, el uso de estos operadores, ¿sí? Y fíjate que vos no tenés que escribir el bloque o el ciclo, sino que directamente utilizás un método como si esto fuese uno. Recuerden que en JavaScript todo es tomado como un objeto, ¿sí? Entonces esto es un objeto que tiene métodos y tiene atributos, porque pertenece a como si fuese una clase. Entonces a esto le colocas el for each y automáticamente te recorre todo la estructura sin necesidad de escribir esto. Pero bueno, el jQuery es JavaScript avanzado. Lo estamos viendo como la primera parte de JavaScript, ¿no? ¿Sí? Entendible. Bueno, entonces también tienen ese ciclo para recorrer controles u objetos. Bien, entonces vimos esto que hay que modificar también. Bueno, después tenemos el ciclo while, el ciclo do while, que esto también lo habrán visto en la programación, ¿m? Sí. En la cual con estos ciclos se generan ciclos infinitos, ¿no? While, las llaves se colocan al principio o cuando termina la condición. Entonces, por ejemplo, podemos hacer una variable i igual a 0. Entonces, bueno, mientras que i sea menor que el vector, todos los arrays tienen un atributo que es length, que es el tamaño. ¿Mm? Mientras que i sea menor que este atributo, puedo hacer un console.log, que es lo que vale el vector en la posición i. Sí, bien estructurado. Y después incremento i. Entonces en este caso, sí me va a colocar todos los valores del vector, como lo hizo acá. Con este ciclo while, ¿se entiende? El vector.len es el tamaño del vector, la dimensión. Es el tamaño o dimensión. En este caso es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, como i vale 0, la primera vez, pregunta 0 menor que 7, si entra muestra 1, incrementa 1, ¿sí? Y así sucesivamente. Y va mostrando lo que vale el vector. ¿Está bien? Sí. Bien. Ahora, estos ciclos, si nosotros no hubiésemos incrementado esto, ¿qué pasa? Se va a repetir de forma infinita. Indefinidamente porque ahí no cambia el valor. Entonces, si lo ejecuto, va a entrar lógicamente en un ciclo infinito y la página se queda cargando, 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 ¿no? Es una de las vulnerabilidades clásicas que tienen todas las páginas web. Recuerden que muchos ataques o vulnerabilidades de las web eran generadas con JavaScript, ¿se acuerdan?
era uno de los códigos que se elegía para hacer XSS o XSS, ¿sí? Ataque por sitios cruzados, el cross-site scripting, ¿m? Era uno de estos. Porque en realidad no haría falta. Tengo que detener. Este lo tengo acá. No, no estaba fácil. No me haría falta generar este código, sino que directamente ese tipo de vulnerabilidades se hacían con una sola sentencia. No podía escribir while 1, ya está, y esto se ejecuta infinitamente. No. ¿Por qué? Porque para el Java viene de la rama del C. En el C, cualquier valor que sea distinto de 0 es verdadero. Entonces pregunta, 1 distinto de 0, verdadero. Como no tiene sentencias, vuelve otra vez a la condición. Entonces pregunta, 1 distinto de 0, verdadero. 1 distinto de 0 y así. Y no termina nunca. ¿Mm? Es muy común ver este tipo de sentencias en diferentes ataques o vulnerabilidades o en sistemas operativos. La otra sentencia era while true, mientras verdadero, ¿no? También era otra de otro ciclo infinito. Entonces con esto genero un ciclo infinito con una sola línea de código. ¿Mm? Por eso hay que tener cuidado con estos tipos de lenguajes. Épico, profe. ¿Eh? Épico. Exactamente. ¿Mm? Bueno, entonces como tienen este ciclo de iteración, que es un ciclo 0n, ¿m? 0n porque podemos ingresar ninguna vez o muchas. ¿M? Por ejemplo, yo quiero, bueno, mira, entrar al ciclo while cuando i sea mayor que el tamaño del vector. Como i vale 0, nunca va a ser mayor que el tamaño del vector. Entonces, nunca entra al ciclo. ¿No? Si lo ejecuto y miro la consola, al ciclo no entró nunca. Profe, ¿Mm? pero se puede hacer, por ejemplo, supongo que se clavaría igual porque estaría en un ciclo infinito, pero va a ser un ciclo infinito que no salga nunca, pero adentro uno al que no entre nunca. Sí, vos podés, por ejemplo, hacer un ciclo while 1 que entre siempre Claro, y adentro poner y un while adentro mientras pongo uno otro sea igual a while. cero, por ejemplo. Claro, while, por ejemplo, que i sea igual a 0. Entonces escribo no sé, console.log 0. No entra nunca. 0. Entonces cuando lo ejecuto entra en ciclo infinito y fíjate que no escribe nada en la consola, ¿no? No, escribió, sí, está escribiendo todo el tiempo el vector. Sí, porque le coloqué acá esto. ¿Mm? Pero nunca escribe el 0, ¿entiende?
Son dos ciclos while anidados. Claro. ¿Mm? Bueno, entonces como tenían este ciclo que puede no entrar nunca, tenían el otro que puede entrar, que al menos una vez entra siempre, que es el do while. ¿Mm? El do, llave, abajo, while. Así más bueno, por ejemplo, mientras que i sea menor que vector.length. Length. ¿Mm? Si es así, bueno, hacemos lo mismo que el otro. Este ciclo primero ejecuta y después compara. ¿Mm? Y también puede entrar en un ciclo infinito, ¿no? Está muteado, profe. Ahí está. Que actualicé la página de la reunión en vez de actualizar la página. Bueno, fíjense que obtuvo el mismo efecto con el ciclo do while. ¿Sí? ¿Está bien? Claro. Igualmente después este es el ciclo 1n. Porque una vez entra siempre. Y acá podemos no entrar nunca. Este después se los comparte, igual son ejemplitos muy sencillos para ver esta parte de conceptos introductorios a JavaScript. Lo que tiene interesante JavaScript no está tanto quizás en el tema de las estructuras, sino en esta parte, en las funciones. Lógicamente que no conviene colocar las funciones dentro de esta misma página, porque fíjense ya todo el código abrumador que generamos para mostrar poco y nada. Entonces, si uno encima de todo esto acá crea una función, este código HTML ya se empieza como a tornar más ilegible, porque estamos mezclando un código con otro código, etc. Entonces, lo mejor para esto es empezar como a modularizar en función del tipo de archivo. Entonces, lo que vamos a hacer es generar un archivito en este mismo proyectito de tipo JavaScript o JS, una carpetita JS, que es la inicial de JavaScript o el JS, y este archivo lo llamamos, por ejemplo, funciones. Funciones.js. Entonces digo, bueno, yo quiero crear una función en JavaScript para hacer algo. Perfecto. Entonces, ¿cómo se escribe una función en JavaScript? Bueno, acá tengo el instructivo. Se escribe con la palabrita reservada function, seguido del nombre de la función, ¿no? La llamamos hacer algo. Y entre paréntesis colocamos los parámetros. Supongamos que no le voy a enviar parámetros. Y esta función, hacer algo, simplemente va a ser un alert. Genero un mensaje. Entonces la idea que es que desde este archivo HTML o HTM yo llame o vincule a este archivo para poder hacer uso de esta función. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se hace esto? ¿Cómo vinculo un archivo con HTML, con una página web? En el HTML habría que poner, bueno, habría que abrir la etiqueta script, Muy bien. source, y ahí metía el archivo JS. Exactamente. Un script con el atributo source, src. ¿Y este archivo en dónde lo encuentro? Si voy al proyecto.
Acá, esta es la carpeta del proyecto. Y tendría que estar en una subcarpeta ahí adentro que sea JavaScript. Bien. Entonces, lo más seguro, ¿m? Si yo no indico nada, estoy en la carpeta raíz. Pero para asegurarme de que estoy siempre en la carpeta raíz del proyecto, le colocamos el punto barra. La carpeta es JS y el archivo se llama funciones.js. ¿Sí? Y cerramos después el script. Entonces, vamos a testearlo en el navegador, a ver si funciona bien. No hay errores. Está bien. Entonces, dentro de este JavaScript, yo puedo llamar a la función en cualquier lugar del código. Se llama hacer algo. Toda función se identifica por su nombre seguido de paréntesis. ¿Sí? Lo llamo hacer algo y me tiene que mostrar un mensaje cuando actualice la página. Ahí está. ¿Se entiende? Esto es llamar a la función hacer algo. Estoy invocando. ¿Sí? Entonces, ¿dónde la encuentra? En este archivito y la ejecuta. ¿Mm? Todas las funciones se identifican de esa manera. Es más fácil escribir funciones en JavaScript que en C. Sí, Lo que me Adolfo. di cuenta, profe, que, por ejemplo, en C podías arriba de definir la función, abajo de todo podías codificar ahí la función, no me acuerdo Claro, cómo se dice, la pero definición de la acá tiene que ser función y todo arriba es el ordenado, prototipo. Acá no claro, hace pero acá tiene que estar falta. ordenado. ¿Está bien? Y después podría generar otra función. Por ejemplo, escribir consola. ¿Sí? Consola. O escribir en consola. Y ahora sí le quiero enviar un parámetro, que es el mensaje que quiero escribir. Mensaje o valor o lo que sea. ¿Mm? Y esta funcioncita me va a hacer lo mismo que hacía esta. Ven que un montón de veces usamos el console.log, console.log, console.log. Bueno, esta complejidad ahora quiero que la absorba la función. Console.log y en el ámbito de la función la variable es mensaje. ¿Sí? Entonces, cuando quiera hacer esto, no voy a escribir console.log, sino que directamente voy a llamar a la función escribir en consola. Y después le paso el parámetro que quiero. Profe, no está transmitiendo. Ah, no, no estoy compartiendo. Perdón. Ah, gracias, porque actualicé la página, perdón. Eh, Creé esta función escribir en consola y le coloco un parámetro. ¿Sí? Entonces estoy llamando desde el HTML a esa función con el valor del vector de una posición. Y eso lo escribo en esta variable. Va a ser lo mismo, simplemente que ahora uso una función. ¿Se entiende? Estoy llamando, llamar o invocar a una función. Invocar a la función escribir en consola. Y esto lógicamente va a ser lo mismo. Escribe todos estos valores. ¿Mm? La otra me generaba un mensaje, hacer algo. Si lo comento, y esta me escribe todo esto. ¿Se entiende?
Sí. ¿Sí? Lógicamente que la gran ventaja que tiene utilizar funciones es que cada vez que uno escribió el console.log, podría haber llamado a esa función. Si, por ejemplo, yo acá quiero escribir otro mensaje, o, por ejemplo, acá, un mensaje, escribir en consola, previo al ciclo do while. ¿Eh? Y después puedo escribir otro mensaje posterior al ciclo do while. Entonces reutilizo la misma función. Siempre que me escribe previo al ciclo do while y posterior al ciclo do while. ¿Le podría mostrar la función de vuelta, profe? ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Acá está la función. El console.log lo hace la función. A mí me gusta separarlo así con varias barras, como una vez me enseñó una profesora, para separar todas las funciones. Son funciones definidas por el programador o funciones convencionales. Recuerden que las funciones son subprogramas. ¿Sí? Son programitas Profe, chiquititos. pero, o sea, si es una, por ejemplo, una función de una sola línea como esta, ¿no sería lo mismo escribir el console.log que Sí, el sí, nombre de la pero función? vos solamente escribís un nombre y la función se encarga de hacerlo. Pero en este caso, que es solo una línea, y, o Sí, sea, por ejemplo, usted está creando un archivo nuevo y está creando toda una función, ¿no claro, sería mejor directamente poner solo el console.log? O sea, por el tema de ahorrar memoria. claro, pero en JavaScript el problema es que cuando vos llamás siempre a la misma función, esa memoria la optimizás. Por eso el programa que llama siempre a la misma función se ejecuta más rápido. No es que por cada llamado crea el área de memoria, sino que la crea una sola vez. Ah, pero en caso del console.log sí crea el área, ¿no? No, no, no. Escribe lo que ya tiene, porque es una función del JavaScript. Es un objeto. Entonces sí sería lo mismo. En realidad, en la ejecución es lo mismo. Simplemente que te abstrae a vos de escribir todo el tiempo console.log. No, bueno, la función lo hace. Punto. El problema es si vos quisieras adornar esto con un mensaje, por ejemplo, no sé, ¿querés escribir? Mensaje igual y le querés concatenar lo que le envías. Pero si esto lo tenés que escribir todo el tiempo en este lugar, resulta como, bueno, es más voluminoso el código. Las funciones lo que te hacen es reducir el código. Oh, profe, y puede, por ejemplo, ahí pone, bueno, escribir en consola y el mensaje, pero dentro del mensaje puede seguir codificando dentro de la consola, por ejemplo, lo que acaba de poner ahí. O sea, si puede hacer eso que dice, ay, no sabría, poner, como se hacía antes, ay, no me sale. Ahí se lo codifico en el chat para que entienda, profe. A ver, O sea, sería el nombre de la función, que era, bueno, voy a ponerle function, porque no me acuerdo cómo se llamaba. sí, Y adentro, donde iría el valor, ponerle otra cosa, como por ejemplo, el cuerpo de la función.
No sé. Es decir, vos te referís acá adentro del cuerpo de la función. Por ejemplo, usted podría poner, no, en el mensaje enviado me refiero. Sí, Usted, en por el ejemplo, parámetro. claro, lo que podría hacer ahí adentro sería, en el parámetro, por ejemplo, cerrar una comilla y escribir, Otra. o sea, por ejemplo, hacer así, para que se, por ejemplo, para que se repita 2 veces, podría poner algo así. Ahí lo pasé por el chat, profe. A ver. O sea, Claro, pero el tema es que tendría que recibir dos parámetros, que era lo que íbamos a ver ahora. Porque el tema es que si yo escribo, por ejemplo, algo, coma, esto, le estoy enviando dos parámetros. Entonces, posiblemente, ay, eh, no lo marcó como error porque JavaScript pero maneja, claro, eh, lo que se llaman, íbamos a verlo ahora, lo que son funciones variádicas. ¿Sí? claro, pero en este caso yo lo mandé así, o sea, con al Sí, sí, principio dos te comillas entiendo. sin nada dentro para que marque la primer comilla como algo dentro del mensaje, pero al llegarle el mensaje a la función, con esta primer comilla estaría cerrando el parámetro. Si yo le puedo enviar una comilla a esto, el parámetro está siempre entre las doble comillas. Ahora, si yo le Claro, envío dos comillas, lo que me va a mostrar es, le agrega comilla al mensaje, comilla, apóstrofe simple. claro, pero lo que yo me refiero, profe, enviarle las comillas, o sea, las doble comillas y adentro que no haya nada y después de esas doble comillas seguir a algo ahí al lado. O sea, que dentro del mensaje, Sí, o sea, siempre tiene que estar entre doble comillas, ¿no? sí. Bueno, que estén primero las doble comillas y que al principio haya otras doble comillas. Acá están. No, Acá, pero esas son las comillas simples, esa, ahí. Y ahora, ahí, en ese espacio de queda, puede programar algo más porque ahí es donde se estaría cerrando la parte de los parámetros de la función. No, pero yo me refiero, profe, entre la segunda y la tercera doble comilla, ahí. sí. ¿Qué coloco acá? Y no sé, pero me refiero si podría poner algo para cambiar la función desde ahí. En realidad, esto posiblemente te lo muestre como un error, porque vos no cerraste el parámetro. O colocás una doble comilla, o colocás, en realidad no podés, tiene que ser una comilla simple o un apóstrofe, porque si no, no lo va a interpretar. Si yo coloco tres comillas, esto me lo debería marcar como un error, Porque había porque visto, creo que era con PHP o HTML, que se podía hacer esto y al como que recibía este mensaje, pero al cerrar así las comillas y después escribir después de esto, es como que estaba modificando el archivo y podías poner, por ejemplo, no me acuerdo con qué lo había visto, pero por ejemplo en el campo de contraseña, ¿no? Es una base de datos y te sí, deja ingresar algo. Y ahí podés poner donde llega la contraseña, como cerrar comillas y como poner, por ejemplo, si esto es igual a nada, porque ahí está cerrando comillas, o sea, no pondrías nada. Si nada es igual a nada, sí, pero entonces bueno, accede a los porque datos, por es el ejemplo. manejo de parámetros de cada lenguaje. Sí, en PHP eso se puede hacer, sí. Mm. Pero en este caso, bueno, estamos enviando un mensaje. Que era, Eso quería saber. sí, sí. Sí, los lenguajes permiten hacer muchas cosas que están como por fuera de las reglas de la programación, justamente para que funcione. ¿Mm? Pero acá hay que cerrar
el parámetro en algún punto, sino lo va a detectar como un error. Entonces, bueno, la idea de las funciones es justamente simplificar el uso de sentencias que se repiten mucho. ¿Mm? Ahora también nosotros tenemos en el lenguaje JavaScript funciones que son variádicas. ¿Sí? ¿Qué son las funciones variádicas? Son aquellas que no tienen parámetros de entrada, ¿m? Y uno le puede enviar en el llamado muchos parámetros. Funciones variádicas. Entonces yo puedo crear, por ejemplo, acá, function, función variádica, la llamo de nombre, y no le coloco parámetro. ¿M? Y lo único que va a hacer la función es informarme cuántos parámetros recibe. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la función? Hay un objeto en JavaScript que es el objeto arguments. ¿Sí? Que es un array también asociativo. Entonces uno podría, por ejemplo, hacer un for desde var igual a 0 hasta i menor a arguments.len y más. Y llamar a esta función que escribo en la consola, de una función llamo a otra función, y que me escriba lo que vale arguments en el índice i. Entonces vamos a colocar parámetro 1, tal cosa, parámetro 2, tal cosa. Y el parámetro es lo que vale i. Entonces vamos a llamar a la función variádica con ningún parámetro. Esto lo voy a comentar. Abrumamos el mensaje. Entonces, como no le mandé ningún parámetro, nunca ingresó. Ahora yo le voy a mandar un parámetro. Entonces, ¿qué me dice? Mensaje, parámetro. Tengo que componer mejor el mensaje. Parámetro 0. Acá más 2 puntos. Y lo que vale el arguments i. ¿Mm? Mensaje. Lo voy a quitar así no queda tanto texto. Parámetro 0 tiene el valor 1. Parámetro 0, voy a colocar acá, coma, valor igual a 1. ¿Entiende? Sí. ¿Mm? Puedo llamar a la función variádica con 4 parámetros. 1, null, true, hola, 10,5, ¿sí? Que es proba. Cuando lo recorra me va a decir, vamos a comentar ven que me pone, el parámetro 0 es el 1. Parámetro 1 es el null. Parámetro 2, true. Parámetro 3, hola. 10,5 y arroba. ¿Se entiende? Yo puedo llamar a una función y enviarle todos los parámetros que quiero. Simplemente que acá no recibe nada. Justamente por eso es variádica. ¿Mm?
arguments es un objeto de JavaScript. Que indica justamente la cantidad de argumentos que le envía a una función. Y fíjense que acá estoy llamando a otra función. Profe, en caso de Sí, que eso esté todo en el mismo archivo y sí. tenga la función variádica arriba de la de escribir en consola, ¿esto funcionaría igual? Vamos a probarlo. Muy buena pregunta. Es decir, función variádica lo coloco antes que la otra. Claro. Sí, Y ahora, si los pone los dos en el mismo archivo, están en el mismo archivo, ¿eh? o sea, me refiero en el HTML. Es decir, me llevo todas las funciones al HTML. ¿En qué parte? En cualquier parte donde se ejecute nomás. Acá. No importa el orden. Ah, porque tenía esa duda, porque yo hace una semana más o menos empecé a estudiar algo de Python Sí, y es obligatorio poner en orden, parece. sí. Python sí, en ese sentido sí. Tiene que estar, la última que se llama tiene que estar como al principio. En este caso no hace falta. ¿Mm? Lo importante de las funciones es justamente la modularización y la reutilización. ¿Mm? ¿Se entendió lo de la función variádica? Sí, profe, se entendió. Bárbaro. Y la última función que tiene el JavaScript, que ya está un poquito más orientado a lo que son los prototipos, son las funciones anónimas. Son funciones que están definidas a través de una variable. No digo, por ejemplo, variable anónima y le asigno una función. Función. ¿Sí? Esta función, por ejemplo, ¿qué puede hacer la función? Un alert de función anónima. ¿Mm? Entonces, ¿cómo la llamo? Y directamente a través de esta variable. Llamo anónima, me debería emitir este mensaje, porque adentro tiene encapsulado a una función. ¿Mm? Entonces, fíjense que me muestra función anónima. Y la llamo a través de la variable. Entonces, esto me permite, esto puedo recibir un parámetro, por ejemplo, función anónima, y muestro lo que tiene parámetro, que es el argumento. Entonces yo llamo acá con anónima 25. ¿Mm? Me tendría que mostrar en función anónima 25. Está re piola eso, profe. Claro, porque justamente no se descubre nunca, digamos, como cuál es el nombre de la función, sino que esto está encapsulado en una única variable. ¿Mm? Igualmente el documento se los explica en la función anónima, ¿Mm? X, non-var, siempre se hace referencia a
la variable y no al nombre de la función. Esto se utiliza mucho en lo que es la programación orientada a prototipos. ¿Sí? Hasta es más, eso está en este mismo documento. Fíjense que ustedes pueden crear atributos y funciones dentro de una única variable. Después vamos a ver que nosotros acá podemos definir funciones, un montón de otras cosas. Por ahora vamos a trabajar esto. ¿Mm? Función anónima y le paso el parámetro. Y le envío, digamos, el parámetro. Por ejemplo, true, que es ahí. Profe, ¿y podría ser un array de funciones? O sea, una variable, va con una variable, un array, pero que tenga funciones adentro. Sí, podés tener, porque siempre y cuando la función te devuelva un valor. Es decir, podemos crear, por ejemplo, a ver, un var vector y a esto asignarle como primera posición lo que me devuelve, en este caso vamos a hacer esto, que anónima, en vez de hacer un alert, nos haga un return de, no sé, del parámetro, ¿no? Es un poquito sin sentido. Pero yo como posición de vector llamo anónima y le envío 25. Entonces me devuelve 25. Anónima y de through, por ejemplo, ¿no? Y acá tengo el vector. Entonces esto supuestamente, acá me equivoqué. Acá ya tengo el vector formado y después puedo hacer, vamos a llamar a esta función, escribir en consola y le envío como parámetro, a ver, el vector en la posición 0 y en la 1 para que me muestre los dos valores. En la 0 y escribir en consola del vector en la posición 1. Control Z. Ahí. Se me muestran el 25 y el through. Me armó el vector con lo que me devuelve la función. Hasta más, esto lo podría borrar. A que esta función me devuelve el mismo valor. ¿Mm? Si quieren, bueno, sí, le podemos poner el doble del valor, qué sé yo. Entonces me va a colocar 50 y el through, ¿no? No, coloco el 2. Pero sí, lo puedo hacer, ¿eh? Sí, sí. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí. buenísimo. La idea, bueno, por hoy es llegar hasta acá, porque después lo que viene después es la parte de objetos, ¿sí? De JavaScript. Pero esto lo vamos a mencionar en líneas generales. Este lenguaje de programación en JavaScript no es muy apropiado para utilizar con programación orientada a objetos. Para eso ya está, no sé, se usa el PHP u otros tipos de lenguajes. Sí, porque JavaScript en realidad trabaja todo con objetos, pero no es un lenguaje apropiado para declarar clases y métodos, ¿sí? Se utilizan otros lenguajes. Nosotros vamos a ver algunos ejemplitos, pero nada más que esto. Y por último, después vamos a ver esta parte de los prototipos, que es como lo importante que tiene, porque es en lo que se programa actualmente con JavaScript, es este tipo de paradigma. ¿Está bien? Vamos a dejar de presentar y a cortar la grabación.